Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo una temática donde hablaremos de 7 casas encantadas. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, el Palacio de los Amézaga, Güeñes, en Vizcaya; Casa Lercaro, en La Laguna, Tenerife; el Preventorio de Aigües de Busot, en Alicante; la Casa de los Miedos, en Guía, Gran Canaria; la Casa de los Bayón, en Rayán, Asturias; el Hospital La Cigüeña, en Valencia; y Casa de las Sirenas, en Sevilla. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. En el valle de Güeñes, Vizcaya, a principios del siglo XVIII, Baltasar Hurtado de Amézaga, marqués de Riscal, soldado con galones de capitán y amigo del monarca, invitó al rey Felipe V a Güeñes para que se sintiera como en su casa, a lo que él contestó que no había en Güeñes hogar apropiado para alojar al rey de España. Por lo que Baltasar de Amézaga, ofendido y dolido en su orgullo, encargó a Martín de Zaldúa, uno de los mejores arquitectos de la época, la construcción de un majestuoso palacio para transformar su casa en un palacio digno de un rey, construyendo sobre una antigua casa solariega. Pero antes de que se acabara, Amézaga murió en Flandes, por lo que las obras se paralizaron. Y se cuenta que uno de los hijos de los Amézaga murió por una enfermedad contagiosa, y como sus ropas se las regalaron al hijo de una familia vecina, éste enfermó y acabó muriendo también. Por lo que su madre, rota de dolor, se volvió loca. Al cabo de los años, los hijos de la familia Amézaga quisieron continuar con la construcción del palacio, y uno tras otro fueron muriendo, según continuaban las obras. Por lo que nunca se acabó el proyecto. En su lugar, nació la leyenda del Palacio de las Brujas. La maleza acabó cubriendo sus muros y los vecinos del pueblo dicen haber escuchado ruidos escalofriantes y lamentos y sollozos de mujer. El palacio se encuentra en un cerro sobre la carretera, en la salida de Güeñes hacia Zaya, y hoy en día sirve de pabellón para trabajos agrícolas y ganaderos. Dicen que Baltasar de Amézaga dejó en su testamento una cláusula: ordeno y mando que el palacio en cuestión ni se concluya ni se venda. También se cuenta que cuando estaban con las obras para construir el palacio, la hija de uno de los albañiles de los que trabajaban allí iba todos los días a llevarle la comida a su padre, y el señor de Amézaga quiso que la chica fuera suya, lo que entonces se aplicaba en la ley no escrita del derecho de pernada, que trataba en que los señores feudales se podían beneficiar a las chicas casaderas antes que el propio novio y marido. Y como ella se resistió, el señor torturó y encarceló a su padre hasta que murió, por lo que la chica le lanzó una maldición con ayuda de un brujo local, que el palacio nunca se terminase. Lo cierto es que los 6 hijos de la familia Amézaga, todos arquitectos, fueron muriendo conforme reanudaban las obras, por lo que no se pudo acabar el proyecto de su padre. La casa de Lercaro era de una familia de comerciantes italianos, los Lercaro, y la leyenda una de las más conocidas de las islas. Cuenta que la familia de origen genovés que construyó este inmueble a finales del siglo XVI obligaron a Catalina, la hija del noble Antonio Lercaro, a casarse con un hombre mucho más mayor que ella. Una persona déspota y aficionado a la trata de esclavos, pero un noble muy adinerado de la isla. A Catalina ese hombre le causaba repulsión y el dolor la embargaba.
Así que, llegado el día en que se iba a celebrar el matrimonio, Catalina, cegada por la tristeza y la impotencia, por la noche se levantó de su cama, corrió por los pasillos de la casa y bajó las escaleras de la cocina hasta uno de los patios donde estaba el pozo, y se arrojó quitándose la vida. A la mañana siguiente, cuando una de las sirvientas bajó hasta el pozo a recoger agua, encontró flotando el cuerpo sin vida de Catalina, con los ojos abiertos y la mirada hacia el cielo. La Iglesia, por tratarse de un suicidio, le negó una sepultura cristiana, por lo que fue enterrada en uno de los patios de la propia casa. Al poco tiempo, los criados empezaron a murmurar que se veían sombras y se escuchaban ruidos por los pasillos. Incluso las mujeres que limpiaban los dormitorios y hacían las camas decían haber visto a Catalina tumbada en la que fue su cama. También, cuando las sirvientas bajaban al pozo a recoger agua para la comida, encontraban que el agua se había teñido de rojo, al tiempo que por detrás se le aparecía el espíritu de la fallecida. La familia, con un profundo dolor y abrumados, se fueron de la casa, a la ciudad de Orotava, al norte de la isla, y allí construyeron otro palacio. Pero el alma y el espíritu de Catalina nunca quiso abandonar la casa. Y a raíz de 1993, haciendo trabajos de restauración para instalar el Museo de Historia de Tenerife, se empezaron a contar fenómenos paranormales, como cambios drásticos de temperatura, vasos que explotaban y pasos en las habitaciones cerradas e incluso la visión o espíritu de una chica. Por lo visto, Catalina no quiere que la molesten y desea estar sola. En esta casa, en pleno casco histórico de la ciudad, donde hoy está el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, rodeada de documentos, bártulos e instrumentos de quienes estuvieron en algún momento de su vida en esta isla del Atlántico. En pleno siglo XIX, en el año 1816, el conde de Casas Rojas construyó en sus tierras un hotel balneario de lujo cerca de Alicante, en una zona famosa por sus aguas termales, aguas con propiedades saludables y mineromedicinales que emanan en la zona procedentes del acuífero de la Sierra de Cabezón de Oro. Era un hotel para la alta sociedad española, hasta la familia real lo había visitado. Se llamaba Hotel Miramar, estación de invierno, y tenía todos los lujos de la época: balneario, sala de fiestas, casino, iglesia, instalaciones deportivas y zona de juegos para niños. En la planta baja estaban las piscinas, los baños y las saunas. En la primera el comedor, la biblioteca y el casino, y en las plantas altas, que eran 2, los dormitorios, siendo los de la última planta los más lujosos y espaciosos, y con vistas al mar. El hotel estuvo funcionando hasta 1930, que cuentan que el conde lo perdió en una partida de póker. Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, el Estado se quedó con el hotel y lo convirtió en un hospital tuberculoso infantil, hasta el año 1967, que lo cerraron porque la enfermedad se extinguió. La vida en el hospital, según declaraciones de algunos niños que pasaron por allí en los años 50 y 60, fue muy penosa y complicada, ya que comentan que sufrían maltratos físicos y psicológicos de las propias personas que trabajaban allí. Hoy por hoy está abandonado, pero se dice que por los pasillos del preventorio se aparece la figura de una mujer vestida de blanco. También se habla de acontecimientos paranormales, como sombras que se mueven, voces y reflejos en espejos. Además, hablan de la probable existencia de túneles ocultos bajo el edificio. Se comenta que servían de refugio en la Guerra Civil para escapar de las bombas. Y según el túnel se podía llegar a la localidad de al lado, El Campello, a la famosa Cueva del Llop, Cueva del Lobo, por lo que se considera un sitio paranormal y esotérico. Ahora solo queda que alguien le dé una segunda oportunidad al edificio, creando puestos de trabajo en la localidad
además de ahuyentar a los espíritus. En el municipio de Santa María de Guía, en la zona norte de la isla de Gran Canaria, ya de por sí un entorno mágico, una aureola de misterio y cargado de tradiciones, ya que en muchas ocasiones ha habido grandes avistamientos, ovnis e incluso apariciones o lugares encantados, el misterio ocurre esta vez en una pequeña casa de 80 metros cuadrados, con un pequeño trastero exterior, además de un gallinero en la parte trasera y un terreno de labranza. En el lugar de Guía, popular como Casas de Aguilar, al lado del pueblo de Santa Inés. La historia trata de una pareja de recién casados que fueron a vivir a la casa. Eran codiciosos, rencorosos y solo buscaban dinero y notoriedad, robando y timando a familias del lugar. Pero una noche, una multitud de vecinos encolerizados con ellos decidieron matar a todas sus gallinas y su ganado, tomándose la justicia por su mano. Por lo que la pareja, alertada por el alboroto, fueron en busca de los animales para ayudarlos y acabaron muertos por los que buscaban venganza, desapareciendo de la noche a la mañana. Los vecinos del pueblo no se dieron cuenta de nada, ni notaron siquiera su ausencia, debido a su carácter antisocial, áspero y huraño. Lo peor fue el terror que pasaron los moradores de la casa que vinieron después. Cuando entraba la noche, ocurrían rarezas y anormalidades. Se escuchaban pequeñas goteras, la caída intermitente de una gota desde el techo al suelo, noche tras noche, y por más que buscaban, no encontraban explicación, por lo que desesperados les era imposible conciliar el sueño. También ruidos de cadenas sobre la casa, y otras veces los despertaban fuertes ruidos, golpes en las paredes y voces. Y al salir de la casa, al parecerles que provenían del gallinero, pues parecía que estaban masacrando a sus gallinas, se quedaban confusos porque al llegar ahí no había nadie ni nada. De hecho, los animales descansaban plácidamente. Cada familia que entraba en la casa no llegaban al año, por lo que los habitantes del pueblo la empezaron a llamar la Casa de los Miedos. Hoy en día, la casa está llena de maleza y los vecinos del pueblo creen que la familia que fue asesinada todavía deambula por la finca. A comienzos del siglo XX, una familia leonesa, pero afincada en Rayán, Asturias, en un pequeño pueblo de unos 50 vecinos, situado en la Sierra del Álamo, a 400 metros de altura, Eusebio Bayón y Concepción González despertaron una noche del año 1915 por los llantos de su hijo. Después de una jornada agotadora de trabajo para mantener a sus 13 hijos. Y al ir a su habitación, vieron horrorizados cómo la cuna se movía sola con gran fuerza, como movida por una mano invisible. Empezó a ocurrir casi todas las noches, y al contarlo a algunos vecinos del pueblo, hubo uno que se brindó a pasar la noche junto al niño y su cuna, Juan Alonso, un hombre de gran fortaleza física. Y en la madrugada, sobre la 1 y las 5, como siempre, volvió a ocurrir lo mismo. Por lo que el vecino acabó en el suelo al intentar sujetar la cuna, ya que ésta lo sacudió por toda la habitación de un lado a otro. A raíz de ese episodio, las manifestaciones fueron a más, cosas que se movían solas, ruidos de cadenas, golpes, gemidos, pisadas en las escaleras y otros ruidos que salían del interior de los muros. Hasta la Guardia Civil intervino, vigilando la casa por dentro y por fuera, pero no sirvió de nada. Hasta algunos se fueron aterrados. Incluso empezaron a visitar la casa curanderos, brujas y exorcistas para intentar sanarla. Pero una noche, la madre, que se despertó entre sueños, se levantó y se fue para la habitación de al lado, por lo que su marido le preguntó que a dónde iba, y ella le contestó: ¿No oyes que me llaman? Estuvo en la habitación sola y de pie durante largo tiempo,
hablando con lo que parecía ser un ente, y cuando acabó quedó inconsciente. Y después dijo que tenían que ir a Camplongo, en León, pedir unas misas y poner velas. Nunca dijo con quién o qué habló, porque si contaba más sobre el acontecimiento, lo sucedido volvería a repetirse. Así que Concepción se llevó el secreto a la tumba, cuando murió con 103 años. Y este fue el primer caso poltergeist conocido más famoso de España. El Hospital La Cigüeña, en Valencia, se construyó en el año 1926, aunque más tarde fue remodelado. Está en el Paseo de la Alameda número 16, al pasar a la otra parte del viejo cauce, por el puente Calatrava. Y tiene una preciosa fachada, adornada con el símbolo universal de la maternidad, la escultura de una cigüeña. Actualmente es la Consejería de Asuntos Sociales. El hospital fue una maternidad hasta los años 70 y en 1990 salieron a la luz una serie de fenómenos paranormales el día 22 de marzo con atestados de varios vigilantes de seguridad que decían haber sufrido esos fenómenos. Un trabajador de la empresa de seguridad de la consejería dijo haber sentido una fuerza que chocó con él y en 3 ocasiones. Según sus palabras, una especie de sensación, una fuerza o algo así, pero sólida. Y también vio como en una de sus rondas el ascensor se ponía en marcha solo, a pesar de haber pasado las inspecciones técnicas. Otras noches oía golpes firmes, sonidos que se asemejaban al llanto de un niño e incluso vio como una figura se deslizaba por la escalera. Y todo esto siendo él la única persona que había en el edificio. Otros vigilantes, además de vivir lo mismo con el ascensor, que se ponía en marcha solo, también notaron cómo los aparatos se encendían solos, cambios bruscos de temperatura, y vieron la figura de la llamada Dama Rosa. E incluso algunos trabajadores de la consejería dicen haberla visto. Una mujer alta y embarazada, con un vestido rosa adornado con lazos en los 2 hombros y llorando angustiada, buscando a su hijo. Inspeccionaron los informes antiguos del hospital y salió a la luz la muerte de 2 mujeres y que solo una de ellas dio a luz a un niño. Pero madre e hijo murieron con pocas horas de diferencia. Aunque la chica era joven y ese su primer hijo, y nada hacía sospechar que el parto se complicaría. Esa mujer era la esposa de uno de los médicos del hospital y se llamaba Lourdes. Y el periódico de Valencia así llevaba la noticia. El fantasma de la mujer vestida de rosa se llama Lourdes. La Consejería de Sanidad, que tiene su sede en el edificio de la maternidad, llamada antiguamente La Cigüeña, está estos días absolutamente revolucionada con el fantasma de la mujer vestida con un camisón rosa que vaga por las noches en busca de su hijo. Años después, se volvió a hablar del antiguo hospital de La Cigüeña, pero esta vez por el escándalo del robo de niños en la década de los 70. El funcionamiento siempre era el mismo. A los padres se les decía que el recién nacido había nacido muerto, y con la excusa de evitarles sufrimiento, no les enseñaban el cuerpo y decían ocuparse del sepelio. Así que después daban esos recién nacidos a familias pudientes que no podían tener hijos, probablemente pensando estar tramitando una adopción rápida porque la madre había muerto o no quería al bebé. En todo este asunto estaban metidos médicos, matronas, enfermeras y monjas. Y los precios que cobraban por la venta de los bebés eran desde 50.000 a 250.000 pesetas. En una mansión de estilo francés del siglo XIX, con los tejados de pizarra y el ático abuhardillado, ubicada en el centro de Sevilla, rematada por 2 misteriosas figuras de bronce legendarias sobre pedestales, rampas laterales a ambos lados del acceso de la puerta principal, un patio central y jardines de estilo francés
y situada en la Alameda de Hércules, la zona preferida de la clase acomodada de la época, fue construida en el año 1864 por el arquitecto Joaquín Rodríguez Ayarragaray, encargada por el marqués de Esquivel, don Lázaro Fernández de Ángulo. A los 6 años se vendió y pasó por varios dueños, inclusive llegó a utilizarse como casa de citas. En los años 50 vivieron en la casa la familia Portilla, que según dicen tenía un hijo homosexual y al no aceptarse y considerar su condición impura, se recluyó en la casa hasta que falleció. O quizás fue la familia, por lo que cuentan, la que lo confinó en la casa maniatado durante años, avergonzados por la deshonra para su buen nombre. En los años 80, la casa quedó abandonada. Las esculturas de las sirenas acabaron en un anticuario, robaron las rejas de las ventanas y los techos se desplomaron. Y es cuando empezaron las habladurías de que la casa estaba encantada. Se oían voces, golpes, sonidos de pasos y se veían figuras desde las ventanas destrozadas. Dicen que el sufrimiento del chico impregnó el palacio. Lo demolieron en 1992, el Ayuntamiento de Sevilla, y lo reedificaron para transformarlo en un centro cultural. A raíz de eso, los vigilantes de seguridad dicen haber visto una silueta que camina siempre hacia las antiguas caballerizas de la casa. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.